Comenzaremos con el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en la parte de el ánulo. Entonces necesitamos primero calcular el área de flujo, la velocidad máxima, número de Reynolds, JH y algunos valores que hagan falta como viscosidad y capacidad calorífica. Ajá. En este caso aquí vamos a meter otra sección para calcular la temperatura de la pared y con la temperatura de la pared poder calcular la viscosidad en la pared, ¿sí? Y ver cuánto vale este término y ya por fin utilizarlo no solamente en el coeficiente de transferencia de calor en la sección del ánulo, sino también en la sección del tubo interior. Ajá. Entonces aquí vamos a poner un extra, el cálculo de la viscosidad en la pared, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el cálculo de coeficiente de transferencia de calor. Este sería en la sección del ánulo. Ajá. Esta sección, a diferencia de la sección del tubo interior, esta opera en serie. Entonces quiere decir que lo que agreguemos en la parte de arriba es lo mismo que va a salir en la parte de abajo y va a pasar todas las horquillas que nosotros estemos proponiendo. Entonces en este caso pues el tubo interior opera en paralelo y en la sección del ánulo opera en serie. Entonces lo que necesitamos para calcular el área de sección transversal, primero sería obtener el diámetro exterior de la tubería, sería el diámetro exterior de la tubería interior. Entonces el diámetro exterior sería de 2.38 y también sería el diámetro interior de la tubería más grande. La tubería más grande es de 3 pulgadas, entonces sería el diámetro interior que sería de 3. Aquí está, diámetro interior de 3.068. Ajá. Entonces, al diámetro exterior le vamos a nombrar como diámetro 1. Diámetro 1 que sería 3. No, diámetro 1 que sería 2.38 entre de 12 y esto nos va a dar un valor de 0.199 pies. Ajá. Y el diámetro 2 que sería 3.068 va a ser igual entre de 12 va a ser igual a 0.256 pies. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, el área de sección transversal o el área del ánulo va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado menos el diámetro 1 entre de 4. Entonces esto es igual a pi por diámetro, en este caso sería el diámetro 2 es de 0.256 al cuadrado menos 0.199 al cuadrado sobre de 4. Y tendríamos un área de sección transversal de 0.0206 pies cuadrados. Y de igual manera el caso del diámetro equivalente también hay que calcularlo. Diámetro equivalente es diámetro al cuadrado 2 y diámetro al cuadrado 1 sobre de diámetro 1. En este caso sería de 0.256 al cuadrado menos 0.199 al cuadrado sobre de
0.199. Ajá, en este caso sería de 0.13 pies. Ajá. Entonces ya tenemos esta parte, ya tenemos el diámetro equivalente y tenemos el diámetro equivalente que nos va a servir para calcular el número de Reynolds y el área que nos va a servir para calcular el flujo de masa por unidad de área. Entonces, ahora vamos a calcular la velocidad másica. Velocidad másica que va a ser igual a GA es igual a W entre D área. W que son 6900 libras por hora sobre D el área que nos salió de 0.0206 pies cuadrados. Ajá, entonces la velocidad másica va a ser de 335.000, ya redondeado, libras por hora, pies al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, ok, ya de ahí ya avanzamos. Necesitaríamos calcular también el número de Reynolds, y el número de Reynolds va a ser igual a el diámetro equivalente sobre la velocidad sobre de la viscosidad. Entonces, para calcular la viscosidad del fluido, otra vez necesitamos ir a la figura 14. Ajá, entonces buscamos antes de esta figura buscamos las coordenadas de el aceite lubricante API Lube Oil de 26 API Lube Oil. Entonces las coordenadas van a ser 10 30.5. Entonces esas serían las coordenadas para este aceite lubricante. Entonces lo que hacemos es dice que las coordenadas es 10 10 y 36.5. De hecho no es 30, es 35. Aquí está mal. Es 35. Ajá. Entonces hasta acá arriba. De hecho es la última coordenada que tenemos acá. Ahí está. Y con eso vamos a trazar una línea de la temperatura calórica. ¿Cuánto nos había salido la temperatura calórica para este aceite? Para este aceite era de... no, ya está, me pasé. Temperaturas calóricas, creo que ni las tengo aquí. No, me regresa hasta arriba. Sí, sé que esto como que los pierde mucho, pero lo hace no lo tengo aquí. Les preguntaría cuáles eran las temperaturas calóricas. Bueno, voy a revisarlo de este lado. Las temperaturas calóricas
eran de aquí las tengo, no sé por qué no aparecen acá. Eran de 389 para el ánulo y de 304 para el tubo interior. 389, entonces la tengo que calcular la viscosidad a 389, ¿sí? 389. Y me dice que sale como en 0.3. Aquí debe de salir. Entonces, no, entonces sí estaba bien. Era 30. Era 31. 30. 30.05. Pero no sé cómo ven el 30.05. 30.05. Entonces, sí, de hecho es más abajo. Para que nos dé un valor exactamente de 3. Yo diría que hasta 30. Pero bueno, la viscosidad me dice que sale con un valor de viscosidad. Viscosidad es igual a 0.3. Ajá, y entonces estos son centipoise. Entonces la viscosidad es igual a 0.3 multiplicado por 2.42 y tendría yo un valor de 7.25. Ese serían libras sobre de pie por hora. Ajá. Entonces el Reynolds en el ánulo va a ser igual a el diámetro equivalente, que es 0.13 multiplicado por 335 335.000 entre de 0. No, entre de 7.25. 7.25. Ajá. Entonces esto me da un Reynolds que redondeado sería de 6.000. Ajá. Entonces ahora necesito calcular JH. Ajá. Y para calcular JH debemos de hacer otras consideraciones. Bueno, en este caso, pues como desde el principio hicimos que íbamos, la suposición de que íbamos a utilizar dos horquillas en paralelo para la tubería interior y en serie para el ánulo, entonces debemos de ver que para 6.000 vamos a necesitar un factor diferente. Entonces mira, aquí por ejemplo este es 1000, 2000, este serían 6000. Uh-huh. 6000. Ok, entonces ya tengo ahí 6000. No se mueve esta cosa mejor. 6000. Ahí están, 6000. Ajá. Pero sin embargo aquí no tengo definido. Cayó en la región, bueno, no diría que laminar, pues en una región de transición, pero necesito definir en qué línea me va a tocar. En este caso sería en la línea L sobre DD. L sobre DD tiene valores de 24 hasta 600. Ajá. Entonces, ¿qué es L sobre DD? L sería la longitud total de la tubería y D sería el diámetro. En este caso, ¿qué diámetro vamos a utilizar? Sería el diámetro equivalente.
Entonces vamos a calcular L sobre DD suponiendo dos horquillas. Entonces vamos a tener que tendríamos L sobre DD. La longitud del tubo se supone que tenemos dos horquillas, cada una de 20 pies de largo, y de los dos lados serían 40 pies por 2. Entonces serían 80 pies lo que voy a tener de longitud. Y D sería el diámetro equivalente, que vale 0.13 pies. Entonces 0.13 pies. Entonces tendría L sobre D de 614 sin unidades. Ajá. Entonces, como llego hasta 600 nada más, sería utilizar L sobre DD en como 600. La relación L sobre DD va a ser 600 solamente. Ajá. Entonces me voy nuevamente a mi diagrama y trazo una línea. La última línea sería 600. Y bueno, ahí me dice que me da un valor de 20.05 de JH. Entonces JH va a ser igual a 20.5. Ok, entonces ya tengo el valor de JH. ¿Qué más necesito? Bueno, en la fórmula para calcular JH ya sabemos que necesitamos el CP, necesitamos la conductividad térmica y necesitamos la viscosidad y la viscosidad en la pared. Sí, todavía nos sigue quedando duda cómo vamos a calcular la viscosidad en la pared. Entonces necesitamos el CP, ese ya lo habíamos calculado, no va a variar mucho con respecto a la temperatura calórica. A una temperatura de... ustedes lo pueden volver a calcular a una temperatura de 389.5 Fahrenheit. A una temperatura de 389.5 Fahrenheit, que es la temperatura calórica, vamos a tener un CP de 0.615 BTUs sobre de libra grado Fahrenheit. Ajá. Ok, eso ya lo pueden calcular ustedes, ya saben de qué sería en la figura número 4. Lo que sí calcularíamos sería el CP, la conductividad térmica, con la figura número 1. Entonces nosotros tenemos un aceite crudo de 26 API a 389. Ajá. A 26, como por acá. Ahí está. Entonces nos dice que nos da una conductividad térmica de 0.067. Entonces K a esta misma temperatura, K es igual a 0.067. Unidades de BTU hora pie grado Fahrenheit. BTU hora pie grado Fahrenheit. Ajá. Entonces ya tenemos la conductividad. Ahora podemos calcular JH.
no digo el H0. Ajá. Entonces con esta fórmula que tenemos aquí, entonces pues voy a calcularlo. Entonces a ver, entonces H0 ya despejada me va a quedar como JH sobre K sobre DD en diámetro equivalente. Esto es CU sobre DK a la 1/3. Y este valor sería el phi, pero en el ángulo. Ajá. La otra era phi P, phi de la tubería, pipe. Entonces, no puede ser. Me manda hasta el inicio, por alguna razón. Entonces, en este caso, la relación C viscosidad sobre dk a la 1/3 va a ser igual a C, que serían 0.615, viscosidad, que es igual a 7.25, perdón, 25 entre dk, que es 0.067. Todo esto a la 1/3. Esto nos da un valor de 4.05. Ajá. Y entonces sustituimos aquí. Vamos a calcular H0 sobre de phi A. Y esto sería un valor de 20.5 multiplicado por K, que sería 0.067 por 4.05 entre D 0.13, y eso me da un valor de 42.7 BTU hora pie cuadrado Fahrenheit. Sí, entonces, ok, hasta ahí voy bien. Sí, ya tengo HI0 y H0 sobre de la relación que va a ser la misma. Sería la relación entre la viscosidad. No, sería la relación entre la viscosidad del fluido y la viscosidad de la pared. Pero la viscosidad de la pared la tenemos que calcular a la temperatura de la pared. Entonces, necesito encontrar el valor de la temperatura de la pared para que así yo pueda calcular la viscosidad. Entonces hay una fórmula que me va a servir para calcular la temperatura de la pared en base a los coeficientes de transferencia de calor que ya calculé. Ajá. Entonces esta sería temperatura de la pared, TW, va a ser igual a TC más HI0 sobre de phi A sobre de... No, es H0, perdón. H0 sobre de phi A sobre de HI0 sobre de phi P más H0 sobre de phi A multiplicado por la temperatura calórica en la parte de el ánulo menos la temperatura calórica en la parte de la tubería. Entonces TW va a ser igual a la temperatura calórica en la tubería es de 304 más esta relación sabemos que vale, es la que acabamos de calcular, vale 42.7 entre de el coeficiente de transferencia entre de phi de la pared, que es de 297 más el que calculé ahorita, 42.7
por la temperatura calórica en la parte de del ánulo, que sería siendo, bueno, este valor, menos 304. Entonces la temperatura de la pared va a ser igual a 314 grados Fahrenheit. ¿Qué significa esta temperatura? Pues significa la temperatura de la pared. Ahora les digo cuál es. Este está bien para explicarlo. Esta es la sección transversal de la tubería. Entonces aquí tenemos que en el ánulo voy a tener una temperatura. Esa temperatura la voy a nombrar TC, temperatura calórica en la parte del ánulo. Y adentro de la tubería voy a tener una temperatura. Esa temperatura la voy a llamar T minúscula C. Es la temperatura, supongo que en todo el fluido que hay aquí adentro va a estar a esta temperatura en cada una de las secciones. Y igual también en todo esto, en todo este fluido que está aquí, va a tener una temperatura TC. Pero la temperatura de la pared va a ser la temperatura de este tubo, TW. Entonces yo supongo que en este tubo voy a tener una misma temperatura, ¿sí? Que voy a nombrarla como TW. ¿Por qué me importa? Porque en la relación para calcular el coeficiente de transferencia veo que la viscosidad en este punto, la viscosidad en este punto del fluido no va a ser la misma que la viscosidad en la pared, ni la viscosidad en este punto va a ser la misma que la viscosidad en la pared por la diferencia, por la gran diferencia de temperaturas que hay. Entonces, si sabemos que va a haber una gran diferencia de temperaturas, entonces debemos de calcular la temperatura de la pared, ¿sí? Ok, entonces necesitamos calcular la viscosidad en la pared. Entonces, bueno, las coordenadas ya sabíamos que eran 10, 30.5. Entonces, voy a trazar una línea. Entonces es en 10. En 10. Y otra línea en 30.5. Está un poquito arriba de la línea. Y con eso ya trazo un valor de 314. Sería más o menos como por acá. Y trazo la línea. Bueno, entonces a mí me da un valor de 5.5, pero en el libro dice que es de 6.6. Bueno, no sé cómo sacan ese valor. Y yo calculé con 314. Acá arriba trazo la línea y me sale en 5.5. Entonces, bueno, en este caso tendría yo un valor de... voy a utilizar el del libro. La viscosidad en la pared va a ser igual a 6.6 centipoise. Entonces 6.6 multiplicado por 2.42 es igual a 16 libras pie hora. Entonces esta relación de viscosidad, relación entre viscosidad, que es igual a la viscosidad entre la viscosidad de la pared a la 0.14, va a ser igual a 7.25 entre de 16 a la 0.14, y esto va a ser igual a 0.9.
Entonces, si se dan cuenta, sí hay una gran diferencia entre la viscosidad del fluido y la viscosidad de la pared, ¿sí? Por eso es que se debe de tomar en cuenta. Entonces, bueno, de esta fórmula tenemos H0 entre de phi del ánulo. Entonces, este valor nos había dado de 42.7. Este valor era de 42.7. Entonces, para despejar solamente el coeficiente, va a ser igual a 42.7 por phi del ánulo. Entonces 42.7 por 0.9. Y aquí tendríamos un valor de 38.4. 38.4. ¿Qué unidades? Unidades de BTU hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Y nada más hay que corregir el otro coeficiente, el coeficiente de transferencia de calor, quitarle también, dividirlo entre de este que calculamos acá arriba, ¿sí? Phi P. Pero hay que calcular phi P primero y después multiplicarlo para tener el valor de HI0 solamente. Eso lo vamos a hacer en la otra clase.